Hola a todos, bienvenidos a nuestro noticiero educativo. En el día de hoy participamos con María José Cepeda López, Edira Yureimi Ávila Franco, Laura Lisset Pérez Hurtado, Hedy Joana Leal Maecha y quien les habla Gina Marcela Álvarez. Nuestro noticiero del día de hoy le traemos información importante sobre los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas con discapacidad. Hablaremos sobre los imaginarios y los tabús que hemos transformado los mecanismos legales para defender derechos y recién la ley que se reconoce en la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. Empecemos. Comenzamos con un tema fundamental que nos concierne a toda la población en general. Se trata sobre la educación sexual integral en personas con discapacidad. Como bien se sabe, la educación sexual integral en personas con discapacidad busca garantizar su derecho a conocer y vivir su sexualidad de forma segura, libre y respetuosa. Como se ha hablado al inicio del curso, muchos de nosotros creíamos que estas personas no tenían deseo sexual o que no necesitaban educación sobre la sexualidad. Pero, Laura, ¿tú crees que es cierto o qué opinas sobre los imaginarios? ¿Crees que como sociedad los imaginarios han transformado la sexualidad en personas con discapacidad de acuerdo a lo que aprendiste en el curso? Exacto, como mencionas, Marcela. Durante años, los imaginarios sociales han construido ideas erróneas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, que son asexuales, que no entienden que no entienden, que no sienten o que tienen derecho a enamorarse o formar una familia. Esas creencias no solo son falsas, sino que también han invisibilizado los derechos y pues han aumentado la vulnerabilidad de estas personas. Gracias a lo aprendido en el curso, comprendimos que la sexualidad es una dimensión humana presente en todos, con discapacidad o sin ella, y que la educación sexual integral no solo brinda información sobre la anatomía o sobre prevención, sino que también enseña sobre el consentimiento, la afectividad, los límites, el autoestima y el respeto. Por eso es clave hablar de educación sexual integral, adaptada y asequible, que utilicen materiales apropiados según el tipo de discapacidad, que involucren a las familias y que permita a las personas con discapacidad vivir una sexualidad segura y de forma digna. La realidad es que estas creencias son imaginarios basados en prejuicios. Todas las personas con o sin discapacidad tienen derecho a vivir su sexualidad plenamente y es algo que debe ser pues respetado. Bueno, teniendo en cuenta, ¿acaso de tener una discapacidad anula el derecho a sentir, desear o amar? Muchas personas aún creen que quienes tienen una discapacidad no tienen derecho a tener deseo sexual, que no sienten atracción, que no necesitan conocer su cuerpo ni hablar sobre su consentimiento o placer. Nos preguntamos por qué seguimos viendo la discapacidad como sinónimo de asexualidad o infantilización. Este tipo de pensamiento no solo es erróneo, sino profundamente injusto. Negarles la educación sexual es negarles autonomía, protección y dignidad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estos mitos sigan marcando la vida de millones de personas? Muchas personas piensan que las personas con discapacidad no tienen deseos sexuales o que no necesitan educación sexual. Joana, ¿tú qué opinas o crees que estas ideas reflejan actualmente la realidad? Cordial saludo. Gracias por esa pregunta tan importante. De acuerdo con lo aprendido en el curso, podemos afirmar que con totalidad y claridad que esas ideas no reflejan la realidad, sino más bien prejuicios fundamentalmente arraigados en nuestra sociedad. Las personas con discapacidad sí tienen deseos, emociones, identidad sexual y derecho a una vida afectiva plena. Eh, Negarles educación sexual no solo permitirá la ignorancia, no solo perpetúa la ignorancia, sino que aumenta la vulnerabilidad frente a abusos, limita su autonomía y refuerza estereotipos dañinos. La educación sexual integral nos ha mostrado que la sexualidad es parte natural del desarrollo humano sin importar si una persona tiene o no una discapacidad. Por eso es tan necesario garantizar el acceso a una educación sexual adaptada, inclusiva y respetuosa, eh, que les permita conocer su cuerpo, tomar decisiones, poner límites y vivir su sexualidad con libertad y dignidad. Eh, Como sociedad es hora de dejar atrás como los mitos, esos tabús y comenzar a hablar con verdad y respeto, eh,
Solo así se logrará construir un futuro más justo e inclusivo para todos. Eh, Estas ideas son imaginarios basados en prejuicios. La verdad es que todas las personas, incluyendo las que tienen discapacidad, tienen derecho a vivir su sexualidad plenamente y a recibir educación sexual adecuada a sus necesidades. Me, qué interesante la propuesta, claro, Joana y Laura. De acuerdo a lo planteado, podemos decir que de gran avance se ha construido una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad. Pero aún así existen algunos mecanismos que exigen derechos de personas con discapacidad, como muy bien se sabe. Las personas con discapacidad, como cualquier ciudadano, tienen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Tenemos la Ley 1346 del 2009, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normativas nacionales e internacionales. Estos derechos incluyen el acceso a la educación, la salud, la participación, la accesibilidad, el trabajo digno y, por supuesto, al derecho a vivir una sexualidad plena e informada. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas veces, estos derechos han sido vulnerados por barreras físicas, actitudinales e institucionales. Ante estas situaciones existen mecanismos legales y sociales, los cuales exigir el respeto y la garantía de sus derechos, desde acudir a la Defensoría del Pueblo, presentar tutelas o buscar un apoyo en organizaciones sociales, familiares o de redes de apoyo. Ahora bien, son los derechos de una persona con discapacidad, ya que estos son vulnerados. Yuremi, ¿tú crees que qué se podría hacer o a quién podríamos acudir si nosotros como ciudadanos estamos preparados como sociedad para escuchar, acompañar y responder con justicia? Así es, compañera. Como hemos aprendido, las personas con discapacidad cuentan con un marco legal que protege sus derechos fundamentales, en donde se incluyen los derechos a la igualdad, a la educación, a la salud y a la participación social, además del ejercicio libre y seguro de su sexualidad. Esto está respaldado por la Constitución Política de Colombia en la Ley 1346 del 2009 y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Pero, ¿qué pasa cuando esos derechos se violan en la realidad? Lamentablemente, aún en la actualidad, muchas personas con discapacidad enfrentan barreras invisibles, actitudes discriminatorias, falta de accesibilidad, desinformación o negación a los servicios. Y es ahí donde entran en juego los mecanismos para defenderse. Las personas pueden acudir a entidades como tú lo mencionabas, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o también interponer una acción de tutela. Además de un derecho constitucional que permite exigir una respuesta rápida cuando se presenta vulnerabilidad de un derecho fundamental. Además, existen organizaciones sociales como la Fundación Saldarriaga Cocha. En Colombia, la accesible brindan una orientación y acompañamiento legal y emocional. En este punto también es clave el papel que juegan las familias, los docentes, cuidadores y de la comunidad. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar y denunciar, aparte de no quedarnos en silencio frente a las injusticias que podemos presenciar. Porque exigir los derechos de las personas con discapacidad no es un favor, sino es un acto de justicia. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿estamos preparados como sociedad para reconocer estos derechos y escuchar con empatía y actuar con equidad? La respuesta está en nuestras acciones diarias, compañera. Interesante respuesta, ya que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano: la educación, la salud, el trabajo y la participación, y a vivir una sexualidad plena e informada. Estos derechos están protegidos por leyes nacionales e internacionales, como mencionábamos anteriormente. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas veces se enfrentan a barreras y discriminación, afortunadamente, en donde existen mecanismos para exigir el respeto de sus derechos. ¿Cómo acudir a una defensoría del pueblo? ¿Cómo presentar una tutela? ¿O cómo buscar apoyo en una organización especializada? Pero entonces, si una persona con discapacidad siente que sus derechos han sido vulnerables, Majo, ¿tú crees que sabe a dónde acudir
¿O nuestra sociedad está realmente preparada para acompañarlos y garantizar la justicia en estos casos? Esa es una pregunta muy importante, Marcela. Si una persona con discapacidad siente que sus derechos han sido vulnerados, sí existen caminos para exigir respeto y justicia. Pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal o presentar una acción de tutela, que es un mecanismo rápido para proteger sus derechos fundamentales. Además, hay organizaciones sociales que brindan orientación y apoyo legal, como ASDON Colombia o la Fundación Sandariaga Concha. Pero más allá de las leyes, lo esencial es que como sociedad estemos preparados para escuchar, creer, apoyar y no victimizar. Necesitamos romper los prejuicios y asumir que las personas con discapacidad tienen voz, deseo, derechos y autonomía. Exigir sus derechos no es solo una acción legal, es un paso hacia una sociedad más justa, más humana y más exclusiva para todos. La tutela es un curso legal rápido que protege derechos fundamentales y el derecho de petición permite solicitar información o soluciones a las autoridades. Son herramientas para defender los derechos de las personas con discapacidad. Por último, hablaremos de una ley muy importante que es la ley de 1996 del 2019, la cual representa un gran avance en Colombia. Esta norma reconoce que todas las personas con discapacidad tienen una capacidad jurídica plena, es decir, el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, salud, patrimonio, relaciones y más. Deja atrás modelos antiguos donde otros decían por ellos y promueve su enfoque de apoyo para que pueda ejercer su autonomía con acompañamiento cuanto sea necesario. Para finalizar, Laura, ¿qué conclusión nos darías del tema? Bueno, Marcela, en conclusión podríamos decir que la ley 1996 del 2019 marca un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad acá en Colombia. Ya no se trata de hablar por ellos ni de decidir por ellos, sino de acompañarlos para que puedan ejercer su derecho a decidir por sí mismos con dignidad y autonomía. Sin embargo, esta ley no tiene sentido si no se aplica en la vida real. La verdadera inclusión comienza cuando dejamos de subestimar las capacidades y empezamos a confiar, a escuchar y apoyar. Porque el respeto no se decreta, se demuestra en cada acción y en cada espacio. Esa es en cada decisión cotidiana también. Un paso vital para la inclusión y el respeto de los derechos humanos en Colombia fue la creación de la Ley de 1996, donde se reconoce la capacidad jurídica y plena de las personas con discapacidad. Esto significa que, como cualquier otra persona, tienen un derecho de toma de decisiones sobre su vida, su salud, sus bienes y sus relaciones. Ya no se les debe sustituir ni infantilizar, sino brindar apoyos cuando lo necesiten, respetando siempre su voluntad y su autonomía. Joana, ¿qué significa para usted tener una capacidad jurídica o por qué creen que durante tanto tiempo a muchas personas con discapacidad se les ha negado este derecho? Gracias por la pregunta. Para mí, tener capacidad jurídica significa que una persona puede tomar decisiones sobre su propia vida y que estas decisiones tienen un valor legal, así como ocurre con cualquier otro ciudadano. Es un reconocimiento de autonomía y de su dignidad como ser humano. Antes muchas personas con discapacidad no eran vistas como capaces de decidir. Se asumía que otros padres, tutores, instituciones debían hablar y decidir por ellas. Eso generaba exclusión, dependencia y hasta vulneraciones de sus derechos. La ley de 1996 del 2019 vino a romper con esa idea. Ahora lo que se promueve es el apoyo para decir no a la sustitución, es un cambio de mirada, no se trata de que no puedan hacer, sino de que sí, se puede lograr, obviamente si se encuentra con el respeto y el acompañamiento adecuado. Yureimi, cuéntanos qué concluyes del tema. Sí, señora. Bueno, la educación sexual integral para las personas con discapacidad es un derecho fundamental que ha sido históricamente invisibilizado por todos los prejuicios y mitos que existen sobre esto. Sin embargo, gracias a un mayor conocimiento y a las políticas públicas como la Ley 1996, 2019, se ha avanzado
el reconocimiento de su autonomía y capacidad jurídica plena. Garantizar una educación sexual adaptada, inclusiva y respetuosa junto con los mecanismos legales efectivos para garantizar la defensa de sus derechos es esencial para construir una sociedad que sea justa, equitativa y libre de discriminación. En resumen, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad deben de ser una prioridad para toda la sociedad. La legislación colombiana ofrece herramientas claras para proteger estos derechos, pero el cambio cultural es inestable. Solo con empatía, educación y apoyo podremos asegurar que todas las personas ejerzan su sexualidad y tomen decisiones libres con dignidad y respeto. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo y reflexión. Y así concluimos nuestro noticiero educativo de hoy, recordando que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son un asunto de justicia, respeto y dignidad. Es fundamental que como sociedad sigamos avanzando en la inclusión real, garantizando no solo el acceso a la educación y a la salud, sino también al reconocimiento pleno de su autonomía y capacidad para decidir sobre sus propias vidas. Gracias por acompañarnos y estar atentos a estas temáticas tan importantes. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bye.